Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos esperando que se vayan sumando las personas. Hoy tenemos un vivo a las 8 de la noche. Hola. Hola, Jimena. ¿Qué tal? Vamos a esperar que se sume un poquito más de gente. Hola, Claudia. Hola, Jime. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Suma sí. Sumar sí. ¿Qué tal? Hola. Bueno, vamos a esperar un poco que se sumen más personas, entonces yo voy presentando a la invitada de hoy y luego lo vamos a agregar al vivo. Ok. Faltan unos minutitos para las 8. Hola Moni, ¿qué tal? Moni Policastro. Hoy vamos a estar con María Jimena Abjú y vamos a hablar sobre niños y padres en tiempos de pandemia. Ese es el tema. Bueno, voy a contarles quién es nuestra invitada. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, coordinadora infanto-juvenil de Más Bondad del Corazón de la provincia de Buenos Aires, docente de posgrados de la AGPG, Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y tiene 14 años de trabajo con niños y orientación a padres. Entonces, por eso también la convoqué a esta entrevista informal, pero más que nada es para que hable de su experiencia con los niños y cómo ella ve en estos tiempos de pandemia qué sucede con los niños y qué sucede con los padres. Pasos Martín, hola. Y bueno, vamos a esperar que se sume más gente. Entonces vamos a hablar de estos temas, de la niñez en la actualidad, de los síntomas más comunes. Ella nos va a orientar con estrategias para estar con los niños y orientación a padres. Es un tema muy interesante. Yo a Jimena la conozco hace mucho tiempo y conozco de cómo trabaja y realmente me gusta mucho su manera de trabajar. Además de colegas, somos amigas y el trabajo de niños a las dos nos apasiona, pero me gusta mucho cómo trabaja y trabaja hace mucho tiempo. 14 años, es una trayectoria importante y en este lugar tan particular que es Lanús, provincia de Buenos Aires, tiene una población muy particular que también eso nos va a contar. Bueno, buenos días, buenas noches, Gus. Bueno, empezamos. Melancolía, Lucía, Lula. Bueno, vamos a sumarla a Jimena si también nos cuenta un poco más. Jimena. Ahí te agregué, Jimena, tenés que aceptar. Hola, Jimena, ¿qué ¿Cómo estás, tal? Natalia? Muy bien, Bien, ¿y vos? muy bien. Sí. Gracias por la invitación. No, un placer que Un placer. de los niños es un placer y me encanta toda tu trayectoria y cómo trabajas. Así que es tu tiempo y espero que sea muy productivo, porque son 40 minutos nomás que dispone Jimena, así que tenemos que aprovechar. Bueno, mira, yo creo que es una temática bastante amplia. Eh, yo, como te he comentado, digamos, vamos a hablar de generalidades porque, bueno, cuando uno habla de chicos, también está hablando de subjetividades, ¿sí? Entonces, deben haber muchos casos en particular como para poder plasmar en una charla, en un diálogo, en una investigación, pero bueno, hoy yo saqué algunos puntitos como para poder compartir con el público. Bueno, después obviamente te comentarán si quieren ampliar el tema o no, ¿sí? Perfecto, perfecto. Yo creo que estos dos puntos que son la incertidumbre y la pérdida
son dos cosas que también abarcan a los adultos, ¿no? Estamos en un momento en donde hay un aislamiento que no es elegido por ninguno de nosotros, ¿sí? Pero que es fundamental para mantener la salud física de cada uno de los habitantes de este país. Entonces también es como paradojal, ¿no? Porque es algo que uno no elige, pero lo tiene que elegir. Y los chicos también, ¿no? Están atravesados por esta circunstancia, con su psiquismo, un psiquismo muy diferente al nuestro, porque está en plena evolución y desarrollo, con lo cual, digamos, la elaboración que se puede hacer de la situación es totalmente diferente, ¿sí? Hay una pérdida de la continuidad del ambiente, esto es una de las primeras pérdidas, lo podemos ver en que los chicos pierden la regularidad en la escolaridad, aparece todo lo que tiene que ver con el trasfondo de la tecnología para poder mantener el año escolar. Esto también a los maestros, se ha observado que a los maestros se les ha hecho muy difícil también y es totalmente entendible, y han hecho muchos esfuerzos maestros y profesores por poder sostener la escolaridad de sus alumnos. Pero bueno, los chicos también, ¿no? Entonces lo que se pudo empezar a observar, lo primero es el cambio en el sueño, digamos. Los chicos empiezan a dormirse a cualquier hora, a despertarse a cualquier hora. Esto en muchas ocasiones, y depende de cada caso, ha traído pesadillas, dificultades en el dormir, se pasaban de un día para el otro despiertos, ¿sí? Esto puede traer algunos trastornos de ansiedad, ¿sí? Por lo menos como al comienzo. Y también el tema de la desorientación temporoespacial. Los chicos están encerrados, saben dónde están, pero puede aparecer la idea de que no saben ni qué día es, ni qué hora es, comen a cualquier hora, y eso trae muchos trastornos, ¿sí? Porque hace bastante tiempo que estamos encerrados, no fueron solo los primeros 15 días, ¿sí? Llevamos 100 y pico de días, Claro. ¿sí? Uh-huh. Sí, Muchos papás han podido salir a trabajar, pero bueno, los chicos quedaron adentro, ¿sí? claro. Eh, yo creo que también otro de los temas es la pérdida de los vínculos, la pérdida presencial de los vínculos. Nosotros claramente somos seres sociales también, ¿no? Y nuestra construcción interna, psíquica, tiene que ver con el vínculo también con el otro, ¿sí? Claro. Sí, No solamente con las propias series complementarias. Entonces, entonces me parece que la pérdida del vínculo real, en algunas ocasiones, lo que puede llegar a llevar es también digamos, a la pérdida de las representaciones internas de esos vínculos, y muchos chicos entran como en estado de tristeza, algunos con patologías un poco más graves, con regresiones sintomáticas. claro. Entonces se presenta un cuadro como complicado para los chicos. Yo leía, Teniendo en cuenta, sí. claro, yo leía algo muy significativo, digo, mirá que una cuestión que leía en redes, una niña era que decía, ahora mi cumpleaños voy a pasar con mis juguetes. Esto de compartir el cumpleaños, de festejar el cumpleaños con sus amigos, ahora ya no sucede. Entonces, voy a pasar el cumpleaños con mis juguetes, con tristeza, ¿entendés? Bueno, pero por ahí eso es un excelente ejemplo, porque por ahí esta nena se podría pensar que tiene la capacidad simbólica de representar los vínculos en los muñequitos o en los Claro. juguetes, con lo cual hay algo un poco winnicottiano con respecto a esto de poder reproducir la representación interna de estos objetos. Claro. Hay ciertos chicos que han perdido absolutamente todo y lo que les queda es un margen como de aislamiento, ¿no? Que a veces se reproduce en el uso excesivo de la tecnología, o en quedarse encerrados en sus cuartos, no dialogar, no hablar, angustiarse, Claro. o en ataques de furia también, ¿sí? Claro. Con lo cual eso es importante que los papás, cuando ven ese tipo de síntomas, consulten, ¿sí? Claro. Pero es interesante, no sé cómo está buenísimo el ejemplo que vos traes. Claro, no, yo esto lo vi en las redes, como te decía, yo actualmente no estoy trabajando con niños, trabajé muchísimos años, hasta hace muy poco, pero obviamente que mi observación a los niños es distinta, o sea, como trabajé tanto tiempo,
Pero es eso, ¿viste? Este vínculo que se cortó, la angustia, decir, bueno, por ahí podemos salir, pero salimos tan poco tiempo, porque al menos en Capital Federal se sale una hora y vuelven, entonces es como de a poco, y toda esta cuestión del juego al aire libre, de compartir con otros, de ese vínculo de cuerpo a cuerpo, porque también todo eso es difícil. Más en los niños, ¿viste? Que tiene que ver tanto lo corporal para la construcción del psiquismo también. Entonces, pues, desde ese lugar, ¿viste? Yo lo pensaba. Uh-huh. Sí, es que totalmente, y aparte, digamos, que quedan acotadas las áreas para poder sublimar también, ¿sí? Para la descarga. Claro. Teniendo en cuenta que bueno, el niño, desde su nivel evolutivo, va construyendo la capacidad para poder expresar lo que siente, digamos, no es que mente desarrollado eso, ¿no? Tiene que ver con su crecimiento, con lo cual muchas de las descargas sublimatorias hacen que el chico no quede cargado con toda esa energía psíquica, que bueno, ahora se ve que queda todo plasmado en la intimidad del hogar, ¿sí? Claro. Y eso también los pone en jaque a los papás. Claro, están todos juntos en el mismo espacio, esto que estaba mediatizado por la escuela, el colegio, el trabajo, el ir y venir, ahora están todos en el mismo espacio, en Capital Federal. Por ahí en otras provincias hay más apertura, pero así mismo está muy limitado, más allá de que haya algún tipo de salvedades, ¿no? Claro. Sí, totalmente, y bueno, creo que empezar a pensar cómo aparece, cómo se tramita esta nueva intimidad, ¿no? En los papás, en los hijos, la distribución de los espacios hogareños, ¿sí? Que eso también es foco de conflicto, y más en familias en donde el espacio es muy reducido, porque bueno, uno puede hablar desde la generalidad, pero hay familias que por ahí ni siquiera tienen como un acceso a lo tecnológico, con lo cual súper reducido el contacto con el mundo externo, ¿sí? Claro, por eso yo marcaba también que vos sos de provincia de Buenos Aires y de Lanús, que también eso es una población particular, a diferencia de otros lugares. Y también esta cuestión que vos bien decís, hay casas que no están totalmente adaptadas, hay cuestiones que tienen que ver con la informática, con las redes que no todos conocen, no manejan, hay conflictos, bueno, con los docentes también, esto sucede, o sea, está todo como mucho más a flor de piel, es excesivo y no hay un límite. Antes había una cuestión de límites, no solamente con el tema de los tiempos, sino con la tecnología, porque ahora el exceso, también hay mucho exceso de trabajo en los docentes sobre todo. Con respecto a la tecnología, bueno, es un caso, digamos, es un tema que es bastante amplio, porque bueno, muchos de los colegas veníamos trabajando el tema con respecto al uso de la tecnología o el abuso o el uso de la tecnología como modo defensivo frente a la conflictiva familiar, con lo cual ahora creo que es uno de los únicos canales que tenemos para conectarnos con el mundo externo, y se hace difícil la administración, ¿sí? Pero también yo en el consultorio pude ver que los chicos están con ganas de vincularse, digamos, físicamente, ¿no? Con el mundo externo, ¿no? Parece paradojal, ¿no? Que parecía el sueño de los chicos estar con la compu, con la Play todo el día, encerrados en casa sin ir al colegio, y ahora lo que se transmite es que lo extrañan, que quieren a sus compañeros, que mismo los profesores también un poco realizan, digamos, actividades para contenerlos, digamos, más allá de lo escolar, ¿no? Para poder mantener el vínculo, para saber que ellos están ahí esperándolos, que no perdieron ese espacio, ¿sí? Porque acá creo que una de las problemáticas que me parece que cuesta organizar a nivel familiar y a nivel escolar es mantener una continuidad firme, es decir, en días y horas,
claramente porque los papás seguramente trabajan en la casa, o estudian, o tienen que salir y los termina cuidando otra persona de la casa, y mismo también los profesores y maestros, ¿no? Que tienen que organizar sus actividades previamente, que no es llevar un libro, que es armar, digamos, usar tecnologías que por ahí nunca antes habían utilizado. Entonces, también yo creo que lo terapéutico pasa por el apoyo a todo el circuito que circunda alrededor del paciente, ¿no? Claro. Hay un Me parece, exceso. sí. Hay un exceso. Eso es lo que yo veo, como que hay un exceso, por un lado hay un encierro, pero por otro un exceso. Entonces, este exceso produce muchísimos síntomas en los adultos y en los niños. Y poder mediatizar es muy importante, por eso también el trabajo de los psicólogos y del psicoanálisis, para poder mediatizar esas cuestiones que son excesivas y por eso producen estos síntomas de insomnio. Lo que vos me decís de insomnio, ataques de pánico y demás, ataques de ansiedad, suceden en los adultos. O sea, vos me estás dando problemáticas que pasan por ahí en mis pacientes en la actualidad adultos, no niños. Sí, segura, sí, es que en realidad inclusive los chicos un poco se mimetizan con el ambiente familiar adulto. Claro. Esta es la cuestión también, ¿no? Porque en realidad el avasallamiento que hace el mundo externo con esta situación, vamos a ponerlo en este caso en el psiquismo de cada uno de los niños, también cada uno de los niños tiene su subjetividad y va a tener sus recursos para poder atravesarlo. Claro. Pero el niño en esta situación queda como pendiente del ambiente externo. Hay chicos que no quieren salir a la calle, tienen miedo, no tienen como conciencia de dónde está el virus. El virus puede estar en el aire, puede estar en cualquier lugar, no. Entonces es importante también la explicación de parte de, como de los adultos de toda esta pandemia, ¿no? Digamos, claro, con palabras acordes a los niños, explicárselo. Claro, ¿cómo elaboraron esta cuestión? Porque es algo tan nuevo y cómo pudieron mediatizar esta... Claro, es algo nuevo y no saben por qué no pueden salir, por qué no pueden ir. Hay que ver cómo los adultos le comunicaron también, claro. Exactamente, sí es muy importante que nosotros como adultos tengamos en cuenta que los chicos a nivel evolutivo, más allá de que uno los ve súper inteligentes y súper despiertos, no están capacitados para poder elaborar, no entender, elaborar la circunstancia, porque no tienen los medios físicos y de entendimiento de las cuestiones de la realidad que los adultos sí tenemos, con lo cual eso a los adultos también les está costando elaborar. Y a veces, ahora, esa es la otra parte, los papás tratando de elaborar esta situación también, y seguramente con las ansiedades que les puede generar no tener trabajo, o que se le reduzca, o tener problemas a nivel familiar, porque claro, hay que analizar. Claro, situaciones de pareja, claro, sí. Problemas de pareja, ¿sí? Que ya venían anteriormente a la pandemia, problemas laborales que ya venían anteriormente antes de la pandemia, claro. Alguna situación traumática, fallecimiento que puede suscitarse dentro del marco de estas circunstancias. Entonces, claro. Es muy complejo. Enfermedades. También lo que puede suceder que estas situaciones traumáticas, y por ahí es un poco técnico, pero hagan que el paciente, niño o adulto, regresione y vuelva a la sintomatología que había ya pasado, elaborado, ¿no? O haya superado, ¿no? Sí, entonces sí. Eso también es más complejo, ¿sí? Claro. Porque no están las circunstancias como para poder darle calma de una manera habitual, ¿no? Claro. Entonces, sí. Es importante que haya una consulta, ¿sí? Claro, y esta cuestión de readaptarse, ¿cómo fue el paso de tus pacientes de que venían a consultorio, que tenían otro tipo de vínculo al hacer esta cuestión que es más bien como de videollamada, videoconferencia? Y es difícil porque en realidad uno, con los adolescentes es un poquito menos complejo porque, bueno, uno puede recurrir a un diálogo
en donde no estén, digamos, no tengan que intervenir juegos, pero bueno, yo creo que tiene que ver no solo desde la experiencia propia, sino desde otros colegas, bueno, sacar la creatividad, poder saber que tener principalmente los juguetes y el consultorio, hacer la sesión en el consultorio, eso es fundamental, que el paciente sepa que este lugar no desapareció, que está conservado, que lo está esperando. Lo segundo es, obviamente, en cada caso saber con qué juega el paciente y mostrarle los juguetes y poder armar otro tipo de juego interactivo, ¿no? Por ahí el paciente con sus juguetes, uno con los de uno, del consultorio, y poder interactuar con los juguetes con los que el paciente jugaba cuando venía a consultorio, Claro. ¿sí? Poder, digamos... espacio que era de intimidad, sí. El espacio que era de intimidad, porque había un espacio que era de intimidad en el consultorio con el niño, donde los padres por ahí esperan en la sala, las consultas son por ahí, viste, no son vinculares la mayoría. Ese espacio por ahí se pierde un poco con la cuestión de atenderlo así, desde la casa, con los padres ahí cerca. Va a tener que ver primeramente con la distribución hogareña, el espacio físico, ese es un tema. Lo segundo tiene que ver también con la disposición de los papás para dejar el espacio de intimidad, porque también seguramente, ¿no?, que un profesional se meta digamos, de forma virtual en su casa también es complejo, ¿no? Claro. Una de las opciones que generalmente puede realizarse es la terapia vincular, hacer partícipes a los papás de las sesiones en caso de que no queden otras opciones. Me parece que eso está perfecto, porque aparte la realidad es que la acción mayor la van a tener los papás en la casa. Digamos, nosotros vamos a ser, los terapeutas vamos a ser asistentes de los papás también. Claro. Sostén, apoyo y consulta, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener la plasticidad técnica para poder acompañar al paciente en este momento. El adolescente es un poco diferente porque, bueno, se va a su cuarto, se pone los auriculares. Depende del adolescente. A mí me sucedió mucho antes de la pandemia, claro, que atendía a una paciente adolescente muy particular, que ella, como la cuestión del consultorio, se sentía muy cómoda en el consultorio. Por una cuestión de que yo me mudé, seguimos vía virtual el tratamiento. Y entonces lo hacía en su habitación con su computadora. Era muy invasiva, bueno, había una cuestión familiar muy invasiva. El tema es que ella me decía, yo extraño el consultorio, ese espacio que era de ella, que ella sentía como de intimidad, siendo adolescente, 15 años, que están, viste, con toda la cuestión de las redes sociales y demás, me decía, ese espacio extrañaba, más allá que había este espacio que era a través de internet, ella decía, extraño, y hacíamos entrevistas, ponele 3 veces a la semana, 3 veces al mes, por vía así internet, y una era el encuentro personal, y ella esperaba ese encuentro personal, que era su espacio, era como que el espacio era el consultorio. Por eso digo, depende, es muy particular, es muy, viste, del uno al uno. Sí, digamos, aparte también yo creo que tiene que ver con la intimidad, con la mirada, ¿no? Digamos, es otra la mirada, esta mirada es en imagen, ¿no? Y creo que el encuentro es totalmente diferente a nivel del contenido que el paciente trae a la sesión, ¿sí? Eso nosotros cuando termine esto lo vamos a poder, digamos, ver, ¿no? Y creo que va a ser un marco de investigaciones con respecto a hay que escribir, cómo hay que escribir, claro. Nuevas opciones, ¿no? Sí, muchos pacientes adultos un poco remitieron el tema de que no hacen ni siquiera con imagen, hacen solo con sonido, remiten el parecido a lo que es el diván, especialmente los que hacen diván, el tema de concentrar la energía psíquica en la voz, es como casi similar, pero bueno, uno no está ahí, digamos, la presencia me parece, los vínculos presenciales son muy importantes en el humano, y creo que es gran parte del sufrimiento por el que estamos atravesando todos, ¿no? Claro.
Claro, por ahí lo que, Yo creo, claro, lo que yo por ahí leía sí, de colegas en otros lugares, ¿no? De por ahí de España, decía, la primera vez una situación que nos atraviesa a todos, a terapeutas también. Es una situación atípica, porque por lo general los terapeutas vemos la situación desde lejos. Esto nos atraviesa a todos, estamos todos en una situación de pandemia, de cuestiones que tenemos que adaptarnos. Entonces es muy complejo, más allá de lo que tengamos, ¿no? De la terapia, la supervisión y demás. Estamos todos los terapeutas también atravesados por la misma situación. sí, y aparte también el tema es poder tener la plasticidad para poder acompañar al paciente y sostenerlo y explicarle la importancia de poder salir lo más sano posible de esta situación. Claro, Porque la vida después continúa, digamos. Y la verdad yo siempre digo, yo creo que todos podemos, nos puede faltar algo y podemos continuar nuestra vida, pero cuando te falta la capacidad para poder pensar adecuadamente o sanamente o con recursos, es muy difícil, claro, digamos. Uno con distintos faltantes puede seguir haciendo las cosas. Cuando la cabeza queda dañada, es muy difícil, claro. Lo ¿sí? que pasa es que Depende, el sí, tema sí, de la salud mental y de buscar también profesionales acordes es un tema a debatir muy extensamente y hablarlo en muchos espacios. Porque cuando uno tiene un problema del corazón, no duda de ir a un médico, el mejor médico, para que lo traten, lo operen. Pero cuando uno tiene una cuestión que tiene que ver con el psiquismo, con angustia, dolor, se tarda mucho en consultar, se tarda mucho en buscar un buen profesional. Buscan otras alternativas. Por eso yo también hago este espacio para también crear conciencia de la importancia de la salud mental, que está, mirá que Argentina es un lugar donde hay más psicólogos y asimismo hay muchísima resistencia a empezar un tratamiento tanto en adultos y en niños, siempre es por derivación de una maestra, es una derivación de un médico. Es muy difícil que un padre consulte por un niño que tiene alguna cuestión. Por eso digo, ¿cómo hay? generalmente se llega a la consulta cuando ya el síntoma está activo. Claro, Es muy complejo eso. Sí es importante digamos, el tema de la orientación a padres me parece que es un faltante en la clínica de niños, como algo casi totalmente necesario para que se pueda producir un buen tratamiento. Me parece que nosotros como profesionales tenemos que empezar a trabajar mucho, perder el miedo a la orientación a padres, que sea condición sine qua non para un tratamiento, porque la realidad es que nosotros no vivimos con los pacientes, con los niños, y tenemos que apoyar a los papás para que puedan tener todos los recursos para poder armar como una vida más sana dentro del hogar, ¿sí? claro, Y que se puedan conectar desde otra forma. Yo creo que claro. ahora el tema de la orientación a padres y la terapia vincular son temas que se empezaron a surgir y se van a ver con mucha más frecuencia, Sí, ¿sí? sí, sí. También otra cosa que voy a aprovechar este espacio porque me parece que está buenísimo, entender que la terapia no es hablar. Nosotros somos humanos porque hablamos también. Y Claro, nuestro pensamiento está armado, si uno cierra los ojos y dice manzana, lo va a estar diciendo con las palabras. Por eso también la terapia es hablada, claro, ¿sí? Porque las palabras construyen en interjuego con el pensamiento, ¿sí? claro, claro. Entonces, cualquier patología está también mediatizada por las patologías del lenguaje, por las patologías del pensamiento, ¿sí? Entonces, yo creo que es fundamental darle un marco de seriedad a todas estas circunstancias de los tratamientos psicológicos, ¿sí? Sí. No es solo hablar, es importante que nosotros los profesionales le demos también la seriedad y el lugar diagnóstico que se necesita, Claro, más en los niños, sí. ¿sí? Bueno, los niños el hablar es jugar y es tan bello ver y es tan, bueno, es un espacio muy, muy hermoso el juego y cómo ellos se expresan y expresan todo a través del juego y del dibujo y la importancia
en el tratamiento de esos espacios y que también, bueno, mucho de esto está también trabajado en las docentes, por eso son tan buenas diagnosticadoras, que te dicen, mira, yo vi que estaba dibujando algo muy raro, hay algo ahí, o sea, la mayoría de las derivaciones suelen ser de las mismas maestras. Sí, totalmente, porque, digamos, ellos están con los chicos durante mucho tiempo, pueden observar inclusive ciertas actitudes o, bueno, cierta sintomatología. Sí, la realidad es que en el chico la sintomatología se hace más evidente por estas circunstancias evolutivas de la adquisición del lenguaje y poder expresarlo, ¿no? Entonces es fundamental poder asesorar a los papás, poder enseñarles a jugar o que por lo menos recuerden, ¿no? Porque es maravilloso cómo el niño expresa lo que le pasa cuando juega. Bueno, ¿sí? Están apareciendo comentarios que excelente lo que estamos hablando, excelente, muchas gracias por brindar esta información, Elena. Después hay otra persona que también dijo que esto de que los espacios no desaparecen, esto que marcaste como esa fantasía que va a desaparecer ese espacio. Entonces, también porque se está construyendo el psiquismo en el niño, esta cuestión del Forda, ese es el tema. bueno, estamos hablando muy técnico, pero esta cuestión del ir y venir y que está el objeto y que no lo pueden hacer ahora, es todo más complejo. Y aparte porque en realidad a medida que el chico va evolucionando, va incorporando el mundo externo como algo más palpable. Esto también, vamos a aclarar, depende de cada caso, hay chicos que tienen patologías, y bueno, creo que es mucho más dura la situación porque, bueno, están en otras circunstancias para poder elaborar esta situación de aislamiento. Pero el niño tiene otros tiempos, ¿no? Entre que tiene que concentrar parte de su libido, su energía psíquica en la constitución biológica y mental, este avasallamiento producto de un aislamiento tan llevado en el tiempo, también hace un impacto mayor porque va a tardar en poder entender qué es lo que pasó. Claro. Ahí los adultos somos la herramienta fundamental para acompañarlos, hay que explicarles con palabras adecuadas, no asustarlos, ¿sí? Claro, porque también... Primero no asustarse uno como adulto, ¿no? Digamos, asesorarse antes de poder hablar con un niño. Claro, ¿sí? están muy asustados y por ahí vos decís patologías más graves, el autismo, por ejemplo, los niños autistas estaban sufriendo muchísimo y bueno, lograron ahora que los primeros que salieron fueron los chicos autistas, pero también es esto, o sea, sumado a todo, si tenés un cuadro tan difícil, que no puedan salir, que no puedan moverse, que no puedan manifestarse, acá mirá, Martín, ¿cómo se trata el tema de la ansiedad extrema en niños en aislamiento? Muy buena la charla, claro, es lo que estamos hablando. Mira, yo creo que con respecto a esa pregunta, creo que, digamos, al estar, digamos, confiscados adentro de los hogares, los recursos con los sublimatorios son más difíciles, es decir, digamos, el chico ve el mismo muñeco, el mismo videojuego, ¿no? Entonces, yo creo que si los papás tienen la posibilidad de poder consultar con profesionales para que le den herramientas, para poder gestar un espacio de creación, ¿sí? Por ahí en niños que tienen patologías más regresivas como el autismo, es un poco más difícil, pero bueno, con un buen asesoramiento o que las terapias sigan acompañando de forma virtual al chico y gesten espacios de creación y descarga, me parece que va a ser fundamental. Eso es todo un tema, porque las obras sociales, muchas cortaron los tratamientos de los niños y no permitieron esta cuestión de la terapia online en temas muy complicados, muy complejos. Entonces, aparte que nos pone entre la espada y la pared con el tema del abandono de paciente, ¿no? Porque ninguno de nosotros quiere abandonar a sus pacientes, ¿no? Y me parece que pone la decisión en el profesional cuando hay un sistema que tendría que cubrirnos a todos nosotros. Ese es otro tema, pero candente en este momento, ¿no? Pero conocemos, es de público conocimiento las obras sociales que hicieron este abandono, como lo decís, esas palabras están exactas, el abandono de los pacientes con cuadros muy graves y que necesitaban su terapia.
Y no es solo terapia psicoanalítica, estamos hablando del autismo, ya es de muchísimas otras especialidades. Fonoterapista Sí, o pacientes que ocupacional. tienen hiperquinesia. Sí, sí. Y quedaron muy Entonces, abandonados. Ujú. es muy complejo, digamos, eso es algo para desarrollar como a futuro, ¿no? Me parece que tenemos un gran trabajo por delante con respecto a eso, ¿sí? Pero Sí, bueno, con respecto a la ansiedad y la angustia también, ¿sí? sí, Me parece que yo creo que el diálogo familiar, el diálogo, los terapeutas, que los niños tienen terapeutas, para poder sí. mitigar todas las dudas, la angustia, el dolor que Muy genera bonita. no ver a sus amigos, Sí, no, no ver a sus amigos digamos, hay que armar un marco de contención los adultos, primero para nosotros, ¿sí? Que nosotros si tenemos nuestras terapias también vayamos a terapia, claro. o Los por lo adultos menos muy encontremos, si no armados es una para terapia, poder un espacio. sostener, claro. Muy armados los adultos para poder sostener a estos niños, muy armados. Exactamente. Sí, sí. Bueno, por eso decía también que Pensá como que, también las docentes están desbordadas, las docentes están desbordadas, porque hay toda una cuestión, hay un conflicto de los padres, de los niños, de esta, digo sobre todo docentes de los primeros años, ¿no? Maestras jardineras de los primeros grados, están muy desbordadas porque cambia totalmente la dinámica. Cambia luz. Tuviste consultas y aparte porque yo creo que son como la imagen la imagen de ellas, la presencia, yo creo que es que como, digamos, el símbolo de que algo no se perdió, con lo cual el peso que tienen es fuertísimo, sí, digamos. De ellas no solo depende ahora la transmisión, sino que no haya pérdida. claro, claro, sí, 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 sí. Algunas se pudieron adaptar, otras la padecen. Algunas fueron creativas y pudieron como adaptarse, otras la padecen. Depende realmente de la plasticidad y de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo psíquico. Totalmente, totalmente. Y también, mira, si en condiciones normales un adulto tiene que estar entero para poder sostener un chico, pensá que un niño, la estructura psíquica del niño se estructura en parte por la estructura particular de cada papá psíquica y la dinámica estructural familiar. Claro, Entonces, yo institucional creo que también. todo eso se... Lo institucional no está, o sea, no es que no está, sino que no hay acceso, entonces es mucho más la carga en estas alternativas, porque son alternativas, ¿no? O sea, el contacto humano tan importante de ese encuentro, ahora es virtual, es como que se pierde el 3D, estamos en un plano más... Se pierde el 3D. Sí, Digamos, y esto nosotros después más adelante vamos a ver los efectos también del abuso del 2D, digamos, ¿no? claro, sí, sí, Porque bueno, el tema es este, que como hablábamos antes de la realidad y de psíquica del chico frente a la realidad real, sí, digamos, eso está en construcción todo ese interjuego, ¿no? sí, Entonces, digamos, la introversión va a tener sus consecuencias, ¿sí? Depende qué psiquismo, ¿sí? claro, Entonces, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y claro. bueno, y la construcción, como vos decías, de la intimidad, me parece que es una nueva intimidad, Sí, la que viene ahora, ¿no? claro, pero es interesante para investigar y estos son los niños de la pandemia. Mirá qué interesante como para investigar y escribir, porque en realidad es lo que están viviendo los niños. Y bueno, Es una encerrona, ¿no? claro, claro. Por ahí, Digamos, claro, por ahí a mí lo que me sí. remite, que es, por ahí son textos antiguos pero tan actuales, son los textos de Freud, de toda esta parte de más allá del principio del placer y toda esta cuestión de la guerra, el porqué de la guerra, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo pulsional. Porque si uno lo hace como una cuestión, estamos en una situación muy difícil, donde hay algunos que salen, otros que están encerrados, ¿viste? Es como una situación traumática, desde el lado del trauma, ¿viste? Pensarlo también.
por eso lo que, viste, hablamos del avasallamiento, digamos, en cada uno de las circunstancias externas. Bueno, Freud lo hablaba ahí en el tema de la guerra, ¿no? Sí, sí, yo pensaba en esto, sí. Y yo creo que también, Winnicott algo también plantea sobre el tema de la guerra, Sí. y creo que la capacidad creativa que tenemos que tener, bueno, va a depender obviamente de cada uno, y Claro. del recurso de lo que ha quedado como resabios de los objetos transicionales. Ahora, un poco teórico para los colegas, que por ahí Sí, hay algún colega que hay sea colegas. junino, Entonces sí, los resabios que quedan, las huellas y la capacidad de poder, bueno, no tenemos este objeto, podemos usar otros, claro, digamos, la capacidad para poder reemplazarlos con lo que tenemos, con lo que no es tenés, con cualquier cosa, es con lo que hay. claro. Por eso En depende estas circunstancias es con lo que hay. de la psíquica. O sea, si hay personas o niños que están más estructurados, tienen más herramientas. El tema es que no todos están así, también. Entonces ahí es donde está el desbalance. Y aparecen dos. Absolutamente, absolutamente. Ay, Entonces yo creo que eso va a llevar a que, bueno, podamos empezar a pensar qué, digamos, qué consecuencias, digamos, van a haber después de esto y poder armar un marco de contención sí, psicológica, ¿no? sí, sí. Para que, digamos, salgan lo más, digamos, sanos posibles de Salgamos, todas estas circunstancias. salgamos lo mejor, lo Yo creo que más sanos posible, salgamos todo más sano posible. Por ahí nosotros tenemos más herramientas, o sea, la diferencia por ahí de un psicoanalista o un psicólogo o alguien, un profesional de la salud mental, que tenemos más herramientas, porque tuvimos nuestros años de formación, de terapia, de supervisión. El común de la gente y adultos también, no solo niños, no tienen todo esto. Las enfermeras que tienen que salir todos los días, es muy duro. Esa enfermera después vuelve a la casa, tiene a los niños, o sea, cada situación es muy compleja. Si no tenés un soporte desde la terapia, ¿no? Y sí, no todo, absolutamente. Yo creo que se van a reorganizar, digamos, por lo menos ciertas profesiones creo que va a ser más que necesario que tengan una contención y también una formación en salud mental. claro, ¿Sí? claro. Yo creo que es fundamental eso. Sí, sí, empezar. Otra de las cosas que te quería comentar Sí. es el tema también de los límites. Bien. Digamos, una de las cosas que se puede observar en esta desorganización que hay con respecto a las horas de las clases, las horas de las sesiones, las horas de comer, de dormir, es que es como si hubiese caído como una bomba y todo quedó disperso, desintegrado. Claro. Mi sugerencia para los papás es que realmente puedan mantener una rutina continua, digamos, mantener días, horas, de todas las cosas de forma fija. Eso puede ser un marco de estructura para contener a los niños. Claro. Y lo sugiero también de parte para los docentes también, Claro. que puedan hacer sus clases. No, es que eso es estructural, y fue lo primero que apareció en todos lados, porque es estructural. Al haber esta cuestión de no rutina como antes, se desacomodan todos los horarios son estructurantes. Y por eso también hay insomnio, y el insomnio es lo que provoca, porque el insomnio provoca un montón de otros trastornos gravísimos en adultos y en niños, pero existe por esto, por no haber estos límites, y los límites también dentro del hogar, ¿no? Porque ahora que están todos los padres con los chicos, es mucho más complejo. Y porque la verdad que hay que ver el espacio hogareño, eso me parece que es fundamental. ¿Cómo están, digamos, atravesados los vínculos entre cada uno? Sí. Yo creo que van a tener mucho para trabajar y también, digamos,
yo lo que te planteaba esto del espacio como continuo, armar un espacio de continuidad adentro de la casa, porque cada chico teniendo o no recursos con la transicionalidad y los adultos también, Sí, por lo menos van a tener un marco que los sostenga frente a la incertidumbre, ¿sí? claro, Digamos que claro, lo que haya dentro de la casa no sea incierto, digamos. claro. Acá dice, el personal de salud en general está asustado. Mi opinión como médica, claro, como médica, claro, sí, están asustados. Después dice, creo que el cambio en la forma de vincularnos nos afecta a todos, es una nueva realidad, claro, es una realidad que no, claro, sí, sí, Aparte que es desprogramar absolutamente lo que uno tenía aprendido con respecto a qué era vincularse con el otro, ¿no? claro, claro. Sí, y esta nueva Digamos, realidad tan incierta que no sabemos cómo sigue, porque vamos, venimos, uno ve por ahí, a mí me sirve ver por ahí en otros países qué sucede, decís, bueno, China avanzó, ahora volvió atrás, entonces decís, bueno, ¿cómo sigue? Y la incertidumbre produce mucha ansiedad y el miedo. y El el miedo. miedo es, digamos, el miedo digamos, desorganiza cualquier tipo de pensamiento y cualquier tipo de decisión que uno tiene que tomar, ¿no? Porque Claro, acá lo que se juega es, aparte de la pérdida, aparte de la incertidumbre, del ambiente externo incierto, es la amenaza. Hay una claro, amenaza de muerte, claro, digamos. claro, Este es claro. el tema, Bueno, digamos. por eso digo, Entonces nos enfrenta con la me finitud. acuerdo de esos textos de más allá del principio del placer y la cuestión de la pulsión de muerte. ¿Cómo hacernos para manejar la sobreinformación que abunda sobre la pandemia? Ay, qué interesante, sí, eso, inclusive teorías terribles que, bueno, no sé si te has llegado unas teorías que desestructuran mucho más estas cadenas y sí, sí, Bueno, hay que administrarla, principalmente los chicos, sí, yo creo que hasta hay que traducírselas porque, digamos, el chico por ahí se encuentra al lado del padre viendo el noticiero y creo que empieza a sentirse, yo he visto chicos que han entrado como en angustia, no claro, quieren salir a la calle, digamos, no, por un lado, no quieren salir a la calle, pero eso implica no poder ver más a todos sus amiguitos queridos. claro, Entonces, los adultos tenemos que administrar la información, digamos, utilizar canales coherentes de información, con información verídica, no dejarnos avasallar 24/7 de la semana con toda esa información. Uno tiene que decir, bueno, veo un noticiero por día o un noticiero cada 2 días o escucho la radio, pero de forma más equitativa. Y a los chicos esa información traducírsela, claro, explicarle las veces que sean necesarias lo que está pasando, con el lenguaje acorde, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, la cuestión de los noticieros, de estas cadenas y demás, esto yo ya lo implementé apenas empezó porque vi cómo en los adultos ocasionaba estragos. Esta desinformación, como bien dice, es manejo de sobreinformación y desinformación, porque empezaron a aparecer, hasta ahora sucede, teorías de todo tipo, inclusive de los más delirantes, no sé si te llegó, vos decís, no puede estar pasando esto, y hay gente que le hace mucho mal, mucho daño. Entonces, Lo que pasa que, bueno, viste que la estructura mental que cada uno tiene, psíquica, es un filtro. Cada uno filtra de la manera más subjetiva que puede, creo. Entonces, depende cómo está armada la cabeza, es como uno va a administrar esa información. claro, Nosotros estamos acostumbrados a la normatividad. Yo creo que lo que nos enseña esto es que existen subjetividades conviviendo, total, digamos, totalmente. psíquicas, ¿no? Sí, sí. Psíquicas, físicas, ¿no? No, inclusive Entonces, con la regla sí, también, esto de no salir, no hacer esto, no hacer aquello, el uso de barbijo y el cuidado, y después te enterás de, bueno, personas que hicieron y cualquier lo cosa. ves. Entonces vos decís, está la normativa, pero de ahí en más, cada uno interpreta y respeta también de acuerdo a su psiquismo. Exactamente. Entonces, en ciclismos más regresivos, con patologías, eh, es como muy complicado que puedan interpretar la realidad diferente a otros que no tienen ese tipo de mecanismos, Claro, ¿sí?
no sé, digamos, con defensas más histéricas, ¿no? Con las somatizaciones. Sí, yo Pacientes pensaba más psicosomáticos, las cuestiones más perversas se me ocurrían, cuestiones más perversas de romper la ley y de... cuestiones más perversas. Lo Sí, que ha sí, pasado en muchos colegios que se ha transmitido la clave de Zoom y aparece una persona en el aula virtual, digamos, con actitudes masturbatorias, ¿no? claro, por Entonces eso es muy digo, complejo. es muy complejo, entonces, no, sí, sí, en realidad prevenir, yo no sé si sería la palabra, sino reparar, porque acá vamos a tener que empezar a trabajar desde la reparación de un montón de cuestiones que están apareciendo, pero prevenir no, porque a todos nos encontramos ante una situación nueva sin poder hacer algún tipo de estrategia anterior. Vamos haciéndola sobre la marcha. Eso es lo que yo siento como terapeuta. Yo lo que observé generalmente con respecto a la sintomatología es, depende de cada psiquismo, desorientación temporoespacial, Uh-huh. insomnio, Sí, chicos que habían por ahí logrado controlar los esfínteres, pensaba en eso justo. volvieron, Sí, sí, ¿no? sí. En síntomas más graves, enuresis, ecopresis, digamos, es decir, cuando el nene se orina en la cama, se orina en cualquier lugar, no puede controlar, digamos, hay como un desfasaje de información, digamos, ansiedad, Sí, y generalmente lo que se observa en los adolescentes, que es este cambio en el sueño, lo que sí, después trae generalmente son síntomas panicosos, sí. y problemas orgánicos, estomacales, dolor de panza, Sí. dificultades, digamos, en los esfínteres también. En los Eh, adultos hay otro tipo de sintomatología, depresión, adicciones, inclusive problemas cardíacos. Imagínate tener una situación así en plena pandemia. Y sucede, exactamente. viendo todo tipo de enfermedades, entonces vos decís, se complica por todo como está. Eh, sí, sí, Yo, sí. yo creo que sí, que es más que, a ver, yo creo que hay que evaluar bien la situación de cada paciente y sostenerlo, y que pueda también sostener la terapia anímicamente, ¿sí? Porque esto de cambiar el cambiar el ambiente, para algunos pacientes es muy fuerte y es totalmente entendible. Sí, Y más sí, cuando por ahí vamos a pensar en pacientes que no han tenido un ambiente estable, infantil, poder, mantener un espacio cuando el espacio se cambia, yo creo que lo desorganiza totalmente. Por sí, eso en los chicos es importante que puedan ver el consultorio, que puedan ver sus juguetes, claro, que uno siga recordándoles que recuerdan a qué juegan en el consultorio, claro, poder reproducirlo si es posible. claro, claro, en los adultos es lo mismo, en los adultos es lo mismo. En los adultos es lo mismo. Sí, sí, Así que, claro, y después pensar esto de que existe ese espacio, es su espacio, es otro espacio distinto a la casa, porque la mayoría está en la casa, o es distinto a este lugar de afuera tan dificultoso, con tanto temor de que si me contagio o que si no me contagio, las personas que están en contacto todo el tiempo con una situación de riesgo y están con un miedo real, porque esto no es una fantasía, porque el compañero se infectó, porque sucede, todo el tiempo sucede. Y cada vez más. sí, yo creo que estamos atravesados por la amenaza total, Uh-huh. y me parece que eso no, digamos, hay que tenerlo como presente, ¿no? Como para poder construir un espacio eh, para la tramitación y para la bajada a la realidad también, ¿no? Claro, sí, sí. Digamos, y también para poder armar como protocolos, no solo como el protocolo del alcohol en gel, ¿no? O de la lavandina, sino también protocolos mentales para Sí, saber que haciendo estos protocolos, como tal la cual. lavandina, el alcohol en gel, ¿no? También podemos tenerlos en la cabeza como formas de saber que si hacemos las cosas correctamente, no digo que no hay nada que asustarse, pero bueno, estamos en circunstancias favorables.
¿sí? Claro, porque también, claro, sí, sí, este protocolo, sí, yo lo pienso así, que hay un protocolo desde la psicología, desde toda esta, no solo la psicología, porque hay muchas profesiones que nos acompañan, ¿viste? La fonoaudiología, la terapia ocupacional, los acompañantes terapéuticos, porque, por ejemplo, en la tercera edad, tan importante es el acompañante terapéutico en la tercera edad, y ahora los adultos mayores que están tan aislados por su salud, pero también es una cuestión que se cortan mucho sus vínculos. Entonces, también esto, la importancia de este acompañamiento. Es que también depende, en el caso de los adultos mayores, yo atiendo adultos mayores, es muy difícil porque si no hay una familia que lo acompañe, es muy difícil. Yo hago online con algunos adultos mayores, pero si no hay una familia atrás que los pueda guiar, que los pueda acompañar, o que por ahí tengan un celular, porque bueno, también es difícil el manejo de la tecnología en una persona grande, ¿no? Claro. Hay muchos abuelitos que la verdad que hacen esfuerzos sublimes por mantener sus actividades mediante la tecnología. Pero bueno, me parece que eso también es un tema porque ellos también no entienden por qué está pasando esto. Los Claro. angustia muchísimo. Y también hay que tener, no está perfecta la relación que vos haces porque sabemos que en la ancianidad los mecanismos de defensa psíquicos están en regresión también. Claro. ¿Sí? Empiezan como un poco también, ¿no?, a sentir la vulnerabilidad que siente un niño, no a la misma, digamos, al mismo nivel, pero también se sienten vulnerables, también se sienten que no entienden, que la realidad los avasallan, que no tienen las fuerzas para poder enfrentar y paliar la angustia, ¿no?, que por ahí un adulto de edad media tendría, ¿no? Claro, sí, en lo mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claro. Mira, ya pasamos los 40 minutos, te pido perdón. Estuvo No, podía un poco más. bueno, porque la verdad estuvo muy bueno, muy bueno. Espero que a las personas que están en el vivo les haya gustado y te agradezco Yo le quiero muchísimo. agradecer a todas las personas, vi a muchos que conozco, les agradezco a ellos muchísimo, porque son toda gente querida, y a los que no conozco también, y bueno, estoy a disposición para las dudas, preguntas que tengan ganas. Sí, todavía tenemos unos 5 minutos, así que muy buena la charla, dice Valeria. Si tienen alguna duda, tenemos todavía 5 minutos antes de que termine la conexión. Así que, sí. Si quieren preguntar algo, Gustavo, ahí también está, Muchísimas Martín, gracias, muy buena la charla. Elena. Sí. Pero si existe alguna duda, si hay alguna consulta, excelente. Gracias. Flor, Vanina, Mosquera, Sí. No, y hay, mi, claro, hay una mi colega mía. profesor de gimnasia también, que también me hace el aguante, Federico González Vargas, Hermosa charla, muy interesante. Muchas gracias. Nachicho. Algunos tienen niños que estoy viendo. Claro, sí, no, hay una, sí, sí, hay colegas también, profesoras de la Qué bueno. universidad, sí, sí, de la UBA, ex profesoras mías, colegas que trabajan en San Luis, vi que estaban conectadas también. Fonos también, ¿no? Que hacen como mucho esfuerzo, yo lo sé, que hacen mucho esfuerzo por atender a sus pacientes, con lo que implican los tratamientos fonoaudiológicos. Ahí está Valeria también. Internamente la pospandemia. Es un tema a tratar y una de las invitadas vamos a hablar de la pospandemia. En agosto vamos a hablar de la pospandemia. Sí, esto sigue. Pasa Martín. Sí, esto sigue. Vamos a tener que seguir con eso. Por ahí en algún momento otro vivo, bueno, o algún Zoom, no sé, eso vos lo dirás. No, por supuesto, sí va a seguir los vivos y sí, después vamos a armar algún Zoom, porque hay temas, por ejemplo, la primera entrevistada que hablamos de feminismo y femicidios, que estuvo muy bueno, es una colega que es de España. Ese es el profe, gracias profe. No quedó grabada la entrevista, entonces por ahí se puede plantear otra. Nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos de 3 años que van a tener un hito. ¿Cómo podemos abordar el tema ya que se encuentra superado el cierre? Tenés unos minutos antes que termine. Bueno, yo creo que depende si el niño tiene recursos o no con el juego, ¿sí? Me parece que eso es fundamental.
que puedan, si es que se sienten los papás que no tienen recursos, poder consultar con un colega, pero el juego, entrar en el juego,